Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Alce a la gloria, la honra, ¿no es cierto?, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios, ¿no es cierto?, por reencontrarnos un día más. Gracias a su misericordia, su amor y su verdad que nos sostienen con vida, ¿no es cierto?, con salud. Dios bendiga a todo el pueblo de Dios, a toda la iglesia del Señor, en donde se encuentre en este momento. Dios bendiga a sus familiares, sus seres queridos. Que Dios les bendiga, la paz de Dios sea con todos nosotros. Vamos a seguir, ¿no es cierto?, compartiendo la palabra bendita del Señor que se encuentra en Hebreos capítulo 11. Días atrás comentábamos también, ¿no es cierto?, con respecto que la fe que vence al mundo. Hoy día vamos a compartir también de la fe. También hablamos que la fe sin obra es muerta. También, ¿no es cierto?, hoy día vamos a compartir enlazando y ordenando todas estas cosas, ¿no es cierto?, de las enseñanzas con respecto, ¿no es cierto?, a la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estamos claros, ¿no es cierto?, los hijos de Dios entendemos que al Dios que servimos es un Dios que es espíritu. El espíritu del Señor, ¿no es cierto?, está sobre nosotros. Dios nos ha dado de su espíritu. Joel profetizó, el profeta Joel, ¿no es cierto?, que el Señor iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. ¿Qué significa eso? Que todos los que creen en su nombre, a los que le reciben como Señor y Salvador, les entrega, ¿no es cierto?, ese sello maravilloso del Espíritu. El Espíritu que decía nuestro maestro Yahshua, ¿no es cierto?, el Mesías, decía de una y otra manera a los discípulos: recibiréis, ¿no es cierto?, muy pronto el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que los guiará a toda verdad. Por eso dice, vamos a compartir hoy día, por eso dice la Escritura, ¿no es cierto?, por este testimonio que alcanzaron, ¿no es cierto?, los antiguos, vamos a basarnos en esta gran fe que fue derramada, ¿no es cierto?, en sus corazones, alcanzando, ¿no es cierto?, hallar gracia delante de los ojos de nuestro Señor Yahweh, el Dios Todopoderoso. Vamos a empezar a compartir este lugar, ¿no es cierto?, de las Escrituras. Dice, en el versículo 3, en el 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto es importante rescatar, ¿no es cierto?, y recalcar que, ¿no es cierto?, el Señor por su palabra creó el universo, por su palabra. Todo lo que, ¿no es cierto?, nosotros en parte vemos en este momento, hasta donde alcanzamos a ver, todo fue hecho por aquel que no se ve, porque el Señor es espíritu. Pero Él existe, Él es real, Él vive, Él está con nosotros, Él está, ¿no es cierto?, presente en el día a día. Nosotros entendemos también que por medio de la fe vemos, ¿no es cierto?, todo lo que Él ha creado desde el principio de Génesis, nos habla el Señor. Fue creado para la gloria de Dios Padre, pero también para compartirla con sus creación, con sus hijos, con los que la alaban, con aquellos que le buscan cada día, ¿no es cierto?, en espíritu y en verdad le adoran. Dice en el 4, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Qué importante, hermanos amados, que por medio de la fe de Abel, ¿no es cierto?, que ofreció un excelente sacrificio, más que Caín, su hermano, ¿no es cierto?, el Señor dio testimonio, dice, de que era justo. Qué hermoso, como decíamos ayer, cuando Dios, el Padre, ¿no es cierto?, Yahweh, pueda dar testimonio a tu vida y a las personas que nos rodean de que tú eres una persona justa, que tú eres un hijo de Dios justo, recto, verdadero, misericordioso, lleno de la gracia del Señor para con los hombres, para los que nos rodean. El Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, Él dice que crecía en gracia, en sabiduría, en estatura, para con Dios y los hombres. Él daba testimonio del Padre hecho carne, ¿no es cierto?, Dios mismo en Él daba testimonio, ¿no es cierto?, a los hombres de qué forma debiéramos ser nosotros también, porque así sea el Padre, será el Hijo. Por lo tanto, el Hijo, ¿no es cierto?, en este caso nosotros también tenemos que honrar a nuestro Padre Yahweh, bendecir con nuestras vidas, ¿no es cierto?, y dar un buen testimonio. Como aquellos hombres de esta escritura maravillosa, ¿no es cierto?, Abel ofreció un mayor sacrificio, una mejor ofrenda delante del Señor, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto, dice, aún habla por ella. Mire qué maravilloso.
todas las cosas, dice, el cielo y la tierra pasarán. Este varón murió, pero Dios da testimonio de él. En estos tiempos seguimos hablando de Abel, del justo, y de Caín, de esta historia maravillosa y también terrible por un lado, porque sabemos que Caín, ¿no es cierto?, asesinó a su hermano, entrando en él, ¿no es cierto?, la envidia, el celo, porque no halló gracia delante de los ojos del Señor. Pero Abel, dice que Abel, la sangre de este justo, de aquel hombre de Dios, ¿no es cierto?, dice que pedía que se hiciera justicia. La sangre de Abel pedía justicia. Todo derramamiento de sangre de todos estos santos, ¿no es cierto?, llegó a la presencia del Señor y el Señor los justificó, el Señor los salvó y el Señor los levantó también para su gloria. En el 5 dice, por la fe, Enoc, otro gran hombre de Dios, fue traspuesto para no ver muerte. Qué maravillosa bendición. Dios le agradaba, ¿no es cierto?, a este hombre que predicaba la verdad, anunciaba la verdad en esos tiempos y participó en el tiempo antiguo, porque esto estamos hablando de muchos años atrás, de grandes eventos en la tierra, situaciones terribles, porque en esos tiempos habían gigantes, habían obras maravillosas que existían en la tierra, terribles acontecimientos también. Había que tener fe. Y este hombre se mantuvo vivo en medio de toda aquella situación de esos tiempos. Pero este hombre agradó a Dios, ¿no es cierto? Y fue traspuesto y no vio muerte. Y no fue hallado, dice, porque lo traspuso Dios. Y antes fue traspuesto, ¿no es cierto? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. De antes de ser traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Eso es lo que estamos compartiendo en esta tarde. ¿Cuál, no es cierto, es nuestra vida? ¿En qué situación está? ¿Cómo nos comportamos el día a día? Si fallamos en algo, pidamos perdón. Arrepintámonos. Volvamos nuevamente a comenzar y ordenemos nuestra vida en esa área que estamos fallando, antes que el Señor venga y pueda el Señor allá nos da cuenta. El Señor es bueno, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia, pero es necesario confesar nuestros pecados y pedirle a Dios que nos perdone y podamos avanzar. Pero estos santos hombres de Dios mantenían su vida, ¿no es cierto?, escondida en el Señor. Mantenían su vida en la presencia del Señor. Hombres temerosos de Dios, hombres perfectos, hombres santos, hombres que andaban conforme a la palabra del Señor y andaban en comunión con el Señor. La presencia de Dios estaba sobre ellos, el Espíritu de Dios estaba sobre ellos, el Señor estaba con ellos. Bueno, ellos se mantuvieron firmes, ¿no es cierto?, en su testimonio, guardando su vida para el Señor. Y eso agradaba a Dios, dice la Escritura. En el 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Se fija, hermanos, que toda esta palabra que está ordenada de esta manera para entregarla es para nosotros una gran bendición. ¿Qué nos demanda el Señor entonces? Que agrademos al Señor, que nos escondamos en la presencia del Señor, que nosotros podamos, ¿no es cierto?, agradar en todos los mandamientos, en toda la palabra del Señor, en nuestra vida, ¿no es cierto?, en nuestro comportamiento, para que Él se goce con nosotros y nosotros nos gocemos con Él. Pero también dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hermanos amados, es necesario que el que se acerca a Dios crea, como dice aquí, que le hay. ¿Usted cree? ¿Usted cree que existe Dios? ¿Usted ha tenido una relación profunda con el Señor? ¿Usted le ha conocido? ¿Dios lo ha realmente llamado a usted? ¿Usted sabe de eso? Le hago estas preguntas con mucho respeto. ¿Usted sabe que realmente Dios le llamó y le salvó y le escogió para salvación y para grandes cosas en su vida, para que alcance usted la vida eterna? Dios es bueno y se revela a cada hombre. Dios es justo, perfecto, santo. Y Él le dio una oportunidad a cada hombre también de los antiguos, una oportunidad de volverse a Él y servirle a Él con todo el corazón. Pero nosotros hoy, ¿en qué situación estamos? ¿Realmente estamos, ¿no es cierto?, agradando al Señor con nuestra fe? Porque si se nos ha acabado la fe, pidámosle al Señor que nos aumente la fe. Pidámosle a Dios, ¿no es cierto?, que nos bendiga en nuestra fe. Por eso, estas escrituras, ¿no es cierto?, nos declaran y nos enseñan
realmente qué es la fe, cuál era el comportamiento de estos santos hombres, ¿no es cierto?, en medio de todas las situaciones que vivían. Abel, ¿no es cierto?, agradando con una gran ofrenda al Señor, un gran sacrificio delante de la presencia de Dios, y aún así perdiendo su vida por causa de este gran amor que le tenía al Señor. Enoc fue traspuesto, ¿no es cierto?, porque fue un hombre, aleluya, que agradaba a Dios también. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, hermano y hermana, si usted le busca, y al que busca, halla. El que llama, se le abre. Al que pide, se le da. Dios le va a abrir las puertas si usted busca de corazón al Señor. Y le va a bendecir en su vida espiritual. Le va a bendecir, ¿no es cierto?, en su vida terrenal. Porque todo va de la mano, ¿no es cierto?, unido, porque el Señor es bueno. Así lo hizo con Josué cuando le dijo, mira, que te mando que te esfuerces, que no temas y seas valiente. No desmayes, porque el Señor estará contigo donde quiera que tú vayas. Pero le dijo claramente, no te apartes, ni a diestra ni a siniestra, de mis mandamientos, de mis estatutos, mis ordenanzas. Y yo estaré contigo, donde quiera que tú vayas. Hermano, Josué y el ejército derribaron un montón de ejércitos, ¿no es cierto?, porque Dios estaba con él. Dios lo respaldaba a él, porque era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre que vio también de muy cerca el comportamiento del gran siervo Moisés. Toda la fe que vio en Moisés, toda la obra de Dios que hubo en Moisés, manifestándose en él fue testigo de ese poder de Dios sobre su vida. Y también Dios cuando lo llama le dice a Josué, así como estuve con Moisés, estaré contigo, Josué. Pero le exigió algo, que no se aparte ni a diestra ni a siniestra de sus palabras. En el 7 dice, por la fe Noé, tenemos otro gran hombre de Dios, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mire qué maravilloso. Este gran hombre de Dios, Noé, halló gracia delante de los ojos de Dios por su fe, porque era un hombre temeroso de Dios, un hombre perfecto, un hombre obediente, porque él recibió una advertencia de lo que venía por medio de la fe, el diluvio. Y él se preparó, con temor dice, preparó el arca en que su casa se salvase. Hermanos amados, con esto ya voy terminando esta parte. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu fe? Estás dentro de tu arca en este momento, dentro de tu casa. Y dentro de tu casa están tus hijos, están tus nietos a lo mejor, está toda tu familia y tú tienes que prepararlos, ¿no es cierto? Y puedan ustedes juntos como familia hallar gracia delante de los ojos de Dios, orando como familia, pidiendo perdón como familia, pidiendo misericordia al Señor, que le renueve, que le fortalezca, que le aumente la fe, porque no sabemos ni la hora, ni el día que el Señor vendrá por nosotros, y no la tenemos por tardanza, el Señor vendrá pronto. Pero tenemos que esperar con fe, porque estamos siendo advertidos como a Noé. Por eso el Señor dijo, como en los tiempos de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Pero tú tienes que estar apercibido como a las 5 vírgenes, velando, preparado en santidad, buscando cada día más santidad para hallar gracia delante de los ojos de Dios. Porque la Biblia dice también que ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Que el Señor nos lave, nos limpie con su sangre bendita y podamos hallar gracia delante de sus ojos, un olor fragante para entrar, ¿no es cierto?, al lugar santo y estar cerca, muy cerca del lugar santísimo. Porque las bendiciones están para todos, pero hay que alcanzarlas. Toda persona se dedica, ¿no es cierto?, a algo en esta tierra. Se proyecta a alcanzar un día, ¿no es cierto?, sus proyectos. Pero en el reino de los cielos también hay grandes bendiciones y mayores que tú tienes que alcanzar y yo tengo que alcanzar. Y una de ellas, que lo seguimos diciendo, es la vida eterna. Ese es el mayor galardón que podemos recibir. Y por esa fe de Noé condenó al mundo. Usted sabe que se cerraron las puertas del arca y de inmediato empezó a llover. Y comenzó el diluvio
y muchos fueron condenados a muerte. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Porque por medio de la fe que tenía en Yahweh, ¿no es cierto?, este hombre de Dios, se hizo justicia también. Porque el Señor les advirtió a todos y le dio la oportunidad a todos. Pero Noé fue obediente y su familia, y se salvaron de aquel diluvio, de aquel juicio que vino sobre la tierra. Hoy va a ser igual. El Señor viene, y el Señor viene con justicia. El Señor viene con ira. El Señor va, ¿no es cierto?, a castigar a toda rebeldía, desobediencia. Pero antes de eso, hermanos amados, Dios va a levantar a su iglesia. Dios va a levantar, ¿no es cierto?, en un abrir y cerrar de ojos a sus amados, a la amada iglesia del Señor. Y se van a ir con el Señor. Y volveremos también un día también, ¿no es cierto?, con Él a reinar en el milenio. Así que Dios les bendiga, aumente su fe, Dios bendiga su fe, y Dios bendiga, ¿no es cierto?, a todos estos santos hombres de Dios que están en la Escritura, que el Señor los puso en este lugar de las Escrituras para que nosotros también entendamos que eran hombres y que también como hombres nosotros podemos alcanzar, agradar a Dios con nuestra fe. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, nuestra vida espiritual. Bendecimos a nuestros hermanos donde se encuentren, hermanas también. Bendice los matrimonios, bendice a los hijos de tus hijos. Reprende, Señor, toda obra de Satanás, toda obra del maligno. Bendice sus vidas espirituales, Señor. Aumenta cada día esa fe, Señor, que no decaiga su fe. Que levante sus brazos, Señor, de mis hermanos, de mis hermanas, y puedan ellos, aleluya, estar firmes en el día que venga sobre nosotros, ¿no es cierto?, la prueba, la angustia, la persecución. Y puedan ellos enfrentar con gran fe y valentía los obstáculos que vienen por delante. Contigo, Señor, somos más que vencedores. Tu iglesia es una iglesia vencedora. Gracias te damos, Padre, por tu palabra es bendita. Bendito es el nombre del Señor, Yahweh. En el nombre de Yahweh, amén y amén.